Y pues hoy el presidente de México lo dijo así, textual, que está dispuesto a ir a los tribunales por el pueblo de México. López Obrador defendió hoy la rectoría del Estado en el sector energético y las medidas adoptadas en la industria eléctrica, que ante los reclamos y amagos de demandas por empresas de energías limpias afectadas, expuso que está dispuesto a ir a tribunales. El presidente Andrés Manuel López Obrador decía: necesitamos también poner orden y que ya no se siga consumando el saqueo del periódico neoliberal. Vean la razón. Un acuerdo emitido el 29 de abril, replanteado el pasado 15 de mayo, se convirtió en motivo de inconformidad con transnacionales energéticas que desarrollaban 28 proyectos eólicos y solares, energías limpias, porque las reglas favorecen la toma de control del sector por la Comisión Federal de Electricidad. Se habían apoderado del sector energético y estaban conspirando para destruir Pemex y CFE, y hay constancia de lo que estoy diciendo. Se entregaron contratos en el caso de Pemex, se dejó de invertir para que se dejara de producir petróleo, se entregaron contratos particulares con la llamada reforma energética. Dijeron que esos contratos iban a suponer más producción y más beneficios, dijo hoy el presidente en su conferencia de prensa. Prensa internacional a favor de intereses empresariales. El asunto, abordado también por medios internacionales, dado el reclamo de empresas en sus respectivos países, devino en una crítica a diarios como el New York Times, El País de España, a lo que consideró al servicio de intereses empresariales, y con ello definió la noción de cómo debe hacerse el periodismo. La digresión respecto a los medios de comunicación surgió por la consideración sobre el sector privado, que dijo ya no solo acude a medios nacionales, también internacionales, para defender, según el criterio presidencial, el proceso de corrupción. López Obrador dijo que en pasadas administraciones el poder económico estaba por encima del poder político, reiterando como en otras ocasiones su mensaje a las transnacionales: México ya no será tierra de conquista. En el abordaje del tema, el mandatario inclusive se refirió a la entrega de contratos leoninos y mencionó que un expresidente fue contratado por una de las empresas beneficiadas, una alusión a la contratación de Felipe Calderón en la española Iberdrola, una de las afectadas por la política energética. Entre sus definiciones de hoy, López Obrador expuso, en contraste con el pasado, que el Estado asume su responsabilidad de planear y ejecutar políticas públicas en el sector energético por mando constitucional. Vamos a ver este tuit, amigo. Fíjate bien cómo está el asunto, para que les acabe de doler a esta oposición. ¿Qué dijo el presidente de México? Mientras no se refine en México todo el petróleo crudo para dejar de comprar gasolinas, no habrá gasolinazos. Y una vez que ya tenga la refinería, ¿qué va a pasar, señoras y señores? Chequemos esta joya de declaración por parte del presidente. Si usted es facho y está viendo este video, agárrese, ahí le va. Lo explico. Mientras no procesemos todo nuestro petróleo crudo, mientras no se refine en México todo el petróleo crudo para dejar de comprar las gasolinas, el precio no va a aumentar en términos reales. No va a haber gasolinazos, como no ha habido. Y una vez que estemos procesando toda nuestra materia prima y no compremos gasolinas en el extranjero, vamos a bajar el precio de las gasolinas. Así de claro. Así, fácil. Tómala. Pide renuncia de titulares de la Secretaría de Energía, Comisión Federal de Electricidad y Pemex. Luego de considerar que existe un desastre en el sector energético del país, el grupo parlamentario del PAN en el Senado demandó la renuncia de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, y de los directores de la comisión, Manuel Bartlett, y Pemex, Octavio Romero. Las y los senadores panistas señalaron que Nale no solo ha dejado en el ridículo internacional a México con la obsesión por la refinería de Dos Bocas, sino que invade atribuciones de Pemex y de la Comisión Reguladora de Energía. Estos que primero fueron defensores del feminismo, luego fueron epidemiólogos, ahora son expertos en energías renovables, ¿verdad? Ahora están con este tema.
Pues dice, respecto a Manuel Barlet, y los legisladores señalaron que a lo ofensivo de su enriquecimiento, sus 23 mansiones y una fortuna no declarada por 750 millones de pesos, hay que sumar que lucra con la necesidad al vender a través de su hijo León Manuel ventiladores al IMSS. Lucra con la enfermedad, la necesidad, que bueno, este tema ya sabemos, ya lo regresaron, ya regresaron los ventiladores y la Secretaría de Función Pública dijo, hey, aquí no es como antes, nada que se ahogó el chamaco, tapen el hoyo, no, mi hijo, a ver, nada de que lo regresan con que Chuchita la bolsearon y nada, ¿verdad? Ya no es lo mismo, señores, los van a investigar y son 20 implicados en esto. Bueno, más aún, bajo su mando, la CFE privilegia el carbón sobre las energías limpias, canceló la subasta eléctrica, se incrementaron los apagones en Baja California Sur, Yucatán, Quintana Roo y Campeche, y la calificación crediticia de la empresa empeoró sobre Pemex. Señalaron que en el primer trimestre las pérdidas de la empresa ascendieron a 562 mil millones de pesos, lo que significa que cada hora la empresa del Estado pierde 240 millones de pesos. A este ritmo, advirtieron, se perderá en un año la tercera parte de todo el presupuesto de egresos de la Federación. Las y los panistas señalan que el año pasado se designaron 102 mil millones de pesos más a Pemex, mientras que a Salud se le etiquetó el mismo presupuesto. Aún así, recordaron, el sector tuvo un subejercicio de 1.472 millones de pesos. Además, añadieron, se podría ayudar a que 3 millones de desempleados reciban un ingreso básico universal de 3.207 pesos durante 3 meses, que 2.5 millones de MIPYME reciban un apoyo de 27.500 pesos durante 3 meses para la nómina y renta, y que 3 millones de personas reciban una canasta básica alimentaria durante el mismo periodo del tiempo. Bueno, pues están pidiendo justamente que ocurra esta situación de referente a la Secretaría de Energía. Es que hay presidentes, señores, y es lo que no han entendido. Vamos a recordarle a Calderón, a estos panistas, que la gasolina, que esto y que el otro, con la siguiente nota. Calderón, señores, el expresidente de México, daba a conocer justamente en medio de un partido de fútbol entre la selección mexicana y la selección de El Salvador en el Estadio Azteca, justo cuando se buscaba el pase al Mundial de Fútbol en Sudáfrica, es cuando anunciaba la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, justo en medio de un gol de Cuauhtémoc Blanco. Hacía esto. Calderón señala que su libro, titulado Decisiones Difíciles, muestra ejemplos de las distintas decisiones que tuvo que tomar mientras se mantuvo al frente de México entre el 2006 y 2012, y es justamente ese un ejemplo de sus decisiones difíciles que tuvo que tomar. Anunciarle al pueblo de México que iba a desaparecer eso en medio de un partido de fútbol. Hágame el chingado favor. Es importante recordar que después de que se decretara la extinción de Luz y Fuerza del Centro, la Secretaría de Energía confirmó que la Comisión Federal de Electricidad se haría cargo de las operaciones de generar, suministrar y comercializar la energía eléctrica en la zona centro del país. Y ahí lo dice, decisiones difíciles. Hoy se publica un adelanto de mi libro y hablaba eso. Oiga, presi, fíjese que está el partido y acaba de meter gol Cuauhtémoc Blanco. ¿Cómo ve ahorita la gente? Está emocionada, ni lo van a pelar. Ay, mero, anúncieles que adiós Luz y Fuerza. La selección va al Mundial, mi presi. Y ahí va el melolengua ¿verdad? Señores, es importante. ¿Cómo habla Calderón? Así, es importante, de manera categórica, lo digo, hay que desaparecer Luz y Fuerza del Centro. ¡Gol de Cuauhtémoc Blanco! Ya después, ¿qué pasaba? Los medios callados, pinches opilotes callados. Esto le costó a Luz y Fuerza del Centro, señores, 44,300 trabajadores. Sí, el 11 de octubre del 2009, el gobierno federal justificó la desaparición de la empresa en el decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, una decisión que dejó a 44,300 trabajadores y el compromiso a los usuarios de contar con un servicio eficiente. Para afuera, a un año no hay mejor eficiencia,
a un año no han bajado las tarifas eléctricas, a un año han convertido a un sindicato democrático e independiente en un movimiento social que vamos a continuar hasta donde sea necesario para que se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país, dice en entrevista con CNN en la sede del sindicato El Machuchón de ese entonces. La nota esta, déjame ver la fecha, es de como del 2010, 11 de octubre del 2010 se publicaba. Avánzame a la que sigue, por favor. Es ahí donde se cumplen 10 años de la extinción de Luz y Fuerza del centro. Agremiados producen electricidad en 5 presas del país, una nota del 2019. Hace 10 años los agremiados del Sindicato Mexicano de Electricistas eran perseguidos políticos del gobierno mexicano. En su momento el presidente Calderón intentó extinguir al sindicato más incómodo para la ruta de privatización de la industria eléctrica del país. Una década después el gobierno federal es el mayor cliente del sindicato de Mexicano de Electricistas. Solo el año pasado los agremiados recibieron más de 400 millones de pesos por la venta de electricidad. El sindicato tiene el 49% de las acciones de la empresa Fénix Generadora, el otro 51% lo tiene la compañía portuguesa. Ambos generan energía hidroeléctrica en el estado de Michoacán, Estado de México y Puebla, la más importante de todas las presas de la presa Necaxa, donde trabajan varias cuadrillas de este sindicato. Mira, bájamele abajo, hay una pregunta, la que sigue. ¿Quién ganó con la extinción de Luz y Fuerza? Ganaron las tendencias privatizadoras. El hombre asegura que es muy difícil que el gobierno vuelva a nacionalizar la industria eléctrica. Dice que los tratados internacionales de comercio imposibilitan al gobierno federal a nacionalizar de nuevo, como lo hizo el presidente Adolfo López Mateos en el 60. Humberto explica que lo único que promete el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es solo parar la privatización del sector. O sea, lo desaparecieron prácticamente. Hay un tema ahí muy complejo, muy grande, que sí, voy a hacer una investigación porque hay una persona que tengo el contacto que me ha hablado mucho del tema y dice que sí hay muchas denuncias en este sentido y pues difícilmente ven la luz en el fondo del camino.